muy buenos días hermanos y hermanas, que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros, que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nuestros familiares y damos gracias a Dios porque nos ha regalado un día más. Y como le había dicho en la exposición de la palabra de Dios en el video pasado, en el tema de las bondades de Dios y los regalos de Dios. Es decir, esta es la parte 2. Le había dicho que Dios, todo lo que hace con nosotros es un regalo que Él nos da, porque no somos merecedores de nada, en lo absoluto, no somos merecedores de nada. Y Dios nos ha regalado este día sin nosotros ser merecedores de este día, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna. Es decir, Cristo nos libra de la muerte eterna, nos libra también de la ley del pecado, nos hace libre. Y vamos en este momento a invocar el nombre del Dios Todopoderoso, para que no sea yo quien le hable a ustedes, no sean palabras de hombre que escuchemos aquí, sino la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos. Señor Padre Celestial, en el glorioso nombre de Jesús te damos gracias por este día que tú nos das. Señor Padre, gracias por tu misericordia, gracias por habernos cuidado en toda la noche. Gracias Señor porque cuando salimos a la calle tú estás observándonos, tus ojos que escrutinan todas las cosas están pendientes a nosotros. No queriendo tú, Padre, que nadie perezca, sino que todos nos acerquemos a ti, nos acerquemos a tu Hijo, a Cristo Jesús, para ser salvos. Y así, oh Dios, tú poder introducirnos allí donde no habrá ni más llanto ni más dolor, donde no entrará cosa inmunda. Allí tú nos quieres llevar, Padre Celestial. Oh Dios, Padre, rogamos, Padre Celestial, que tu palabra traigan alivio a nuestra alma, que traigan paz, no la que el mundo da, sino la que tú das, la que tú ofreces en tu divina bondad, en tu divina benignidad. Oh Padre Celestial, que el Espíritu Santo descienda en este momento y nos acompañe y nos enseñe tu palabra, y que los santos ángeles hagan un cerco en derredor nuestro y que nos protejan y que nos instruyan también en tu palabra y que nos ayuden a hacer tu voluntad, a hacer el bien el uno hacia el otro. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. En esta hora vamos a leer la palabra divina, la palabra de Dios. Recordemos que en el estudio pasado estábamos hablando de Nicodemo. Nicodemo era uno de los fariseos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el grupo de los fariseos estaban en contra de Jesús? Pero también el grupo de los fariseos reconocía que Jesús venía de Dios, que venía como maestro y que nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Esa fue la palabra de Nicodemo. Ahora bien, pero vamos a recordar nuevamente ese reencuentro, ese encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y lo vamos a recordar directamente a través de la palabra de Dios. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. O sea, la palabra rabí significa maestro. Fíjate que Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, aunque Jesús no estudió con los rabinos.
Para los rabinos, maestro era aquel que ellos habían educado, pero ellos reconocen a Jesús como maestro. O sea, Nicodemo aquí lo está reconociendo como maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Perdón. Pero fíjate, lo sorprendente es la respuesta que le da Jesús, que ya lo habíamos leído en el estudio pasado. Jesús le responde: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, la respuesta de Jesús es: oye, si no nace de nuevo, si no cumple con esta condición, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, pero le agrega más detalle ahora. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, cuando Jesús le añade el detalle de agua y de Espíritu, es con el objetivo de que Nicodemo entienda, porque no está entendiendo lo que Jesús le quiere explicar en ese momento. Jesús le sigue contestando y le dice: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, la palabra necesario significa algo que es indispensable, algo que es imprescindible, que sin eso no se avanza. Es decir, el nacer de nuevo es algo que todo ser humano necesita, empezando por los cristianos. Pero Dios llama a todo ser humano a nacer de nuevo, incluyéndome a mí, que soy pecador. Si vemos la promesa que Jesús hace en Juan 14, 1 en adelante, donde Jesús dice allí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, Jesús dice: no se turbe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es decir, Jesús le está hablando aquí a cristianos, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo si estas palabras son declaradas ante personas que no son cristianos, porque de hecho Dios no quiere que ninguna alma perezca, y a todas nos quiere Él llevar allí, nos quiere introducir al cielo. Pero hay condiciones, hermano, hay condiciones para entrar en el cielo. Es decir, Jesús nos exhorta, nos anima y nos dice en Juan 14: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, ¿qué es turbarse? La palabra turbar es alterar el ánimo. Eso es la palabra turbar, alterar el ánimo o aturdir a la persona, de modo que la persona se queda sin saber qué decir ni qué hacer. O sea, la mente está aturdida. Y cuando nosotros nos aturdimos, no pensamos. Por ejemplo, quizá el problema de esta pandemia pueda aturdir a muchas personas, de modo que la persona puede perder la confianza en Dios si deja que lo de afuera afecte lo de adentro. Cuando yo dejo que lo de afuera afecte lo de adentro, la circunstancia, o sea, yo puedo estar aturdido por eso que me está ocurriendo. Puedo estar turbado, como dice aquí la palabra de Dios. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Pero exhorta a Jesús: creed en Dios, es decir, en el Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús. ¿Por qué Jesús menciona muchas moradas hay?
porque hay una promesa de que Jesús viene nuevamente. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, de hecho Jesús está en el cielo, a la diestra de Dios, en el lugar santísimo. Pues dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Jesús promete venir de nuevo. Pero antes de esa segunda venida, Jesús, ¿qué quiere hacer en nuestra vida, en la vida de todo ser humano? Es provocar un nuevo nacimiento, que tú y yo nazcamos de nuevo, que tú y yo seamos otro. Por ejemplo, hay una naturaleza que nosotros heredamos de nuestros padres. Cuando Adán y Eva fueron formados, en el capítulo 1 de Génesis, del verso 26 al 27, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podemos ir a Génesis, en el capítulo 1, 26 27, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora bien, sabemos que Dios hizo al hombre imagen y semejanza de él. Pero ¿qué pasa? Que cuando Adán y Eva pecan, pierden esa imagen de Dios. Es decir, el cuerpo se hace inmundo. Ya el cuerpo no posee la imagen de Dios. Entonces esa imagen de Dios en nosotros tiene que ser restaurada. De manera que Cristo, antes de que el hombre cometiera el pecado, y la mujer, ya hizo un plan de salvación. Y a Adán y Eva se le presenta el Evangelio. Pero ellos aceptan ese Evangelio. Es decir, lo aceptan con fe. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe no es algo que usted se inventa o que yo me invente. Es Dios quien nos lo da. Es decir, es un regalo. Por eso el tema se llama las bondades de Dios y los regalos de Dios. Las bondades y los regalos de Dios. Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida es un regalo. No es que usted y yo nos lo ganamos. No merecemos eso. Usted y yo merecemos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Somos pecadores. Es decir, el genoma humano se dañó inmediatamente que el hombre pecó. Entonces ahora hay en el cuerpo lo que se llama una ley del pecado. Y eso lo podemos ver en Romanos 8. Romanos capítulo 7. Ahí nos describe que tenemos una ley del pecado y que tenemos que estar luchando con esa ley del pecado. Ahora, usted y yo no podemos serle fiel a Dios por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque no debemos ser independientes de Dios. Adán y Eva cuando fueron creados podían ser fieles a Dios porque ellos no tenían el peso del pecado en su cuerpo, en su carne. La mente de ellos no estaba degradada como la tuya y la mía, y como tu cuerpo y mi cuerpo han sido degradados hoy. Que para nosotros poderle ser fiel a Dios, entonces Dios nos da su Santo Espíritu, es decir, otro don, otro regalo. Nos da su Santo Espíritu que nos fortalece para que tú y yo le seamos fieles a Dios en su santa y divina ley, en su santo mandamiento. Dios, como te decía, nos quiere llevar al cielo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Y Él fue a preparar lugar, lo está preparando, y vuelve de nuevo. Pero ¿qué pasa? Primero Dios Jesús necesita hacer un trabajo aquí, antes de que Él venga, en su segunda venida.
Nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Y vamos a explicar por qué en las diferentes citas bíblicas que vamos a citar conforme al nuevo nacimiento. Y conforme al nacimiento de la carne, el nuevo nacimiento. Le decía que cuando Adán y Eva pecó, se dañó. Ahora tú y yo, para serle fiel a Dios, necesitamos a Dios. Necesitamos ser dependientes de Dios. Porque nosotros venimos siendo como una rama. Y Dios el tronco. La rama sin el tronco no puede dar fruto, dice Jesús. Sí, Jesús dice en Juan 15, que debemos permanecer en Él. Porque sin Él nada podemos hacer. Absolutamente nada. Somos rama. Una rama desgajada de un árbol, del tronco, no puede hacer nada. Y la palabra lo dice. Entonces, Nicodemo, que no entiende esto, Jesús le aclara y le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y que no se maraville de que Jesús dijo que os es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, una vez que el hombre peca, ya vemos que todos nacemos no a imagen y semejanza de Dios. Porque después que Adán tuvo un hijo, dice en Génesis capítulo 5, dice que vivió Adán, Génesis capítulo 5, verso 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fíjate que no dice, y Adán engendró un hijo a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ya Adán había pecado. Adán perdió la imagen de Dios en el cuerpo, y esa imagen tiene que ser restaurada por el mismo Dios en nosotros. No la podemos restaurar nosotros mismos. Usted mismo no puede arreglar su corazón, ni yo tampoco. No podemos arreglar nuestro corazón, a menos que Dios intervenga. Y como Dios quiere nuestro bien, como Dios quiere nuestra salvación, entonces Dios interviene por medio del Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. Fíjate, en ese nuevo nacimiento, no tan solo Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo para que entremos al cielo. Es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo, porque sin ese nuevo nacimiento no podemos entrar allí al cielo. Pero, ¿con qué propósito es ese nuevo nacimiento? ¿Con qué propósito? Fíjate, cuando una persona nace de nuevo, hermano, dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios no peca. Primera de Juan capítulo 5 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no entrega su voluntad al pecado. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que el pecado es la transgresión de la ley divina, es decir, la transgresión de la ley de Dios. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy a tu casa y extraigo algo de tu casa y me lo robo, te estoy haciendo un daño. Lógico. Digamos que tú cobraste y Dios me libre, yo me estoy poniendo yo como ejemplo, y yo soy un delincuente de la calle y tú vienes cobrado de tu trabajo un 15 o un 30, tú vienes con, vamos a decir, tú vienes con 30,000 pesos que te pagaron, digámoslo así, yo te quito esos 30,000 pesos, yo no trabajo, yo lo que robo, pero yo no simplemente estoy violando un código, sino que te estoy haciendo un daño primero a Dios y después a ti. Oye, le estoy haciendo un daño a Dios y a ti. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, porque cuando uno nace de nuevo, ya lo que yo amaba antes, si yo antes amaba el robo, ya lo voy a odiar. Y en vez de robar, te voy a cuidar de que alguien te venga a hacer un daño. Oye, el que era ladrón ahora trabaja cuando se encuentra con Jesús, cuando se choca con Jesús, cuando se topa con Jesús. Ahora el que era ladrón ahora trabaja, ahora cuida a la gente, porque eso es lo que Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros. Por eso es importante el nuevo nacimiento, no tan solo para introducirnos en el cielo, es importante introducirnos en el cielo porque allí hay paz, allí reina el amor,
la tranquilidad. Pero aquí también en la tierra Dios quiere que reine el amor. Es su voluntad que aquí en la tierra, antes de yo ir al cielo, yo te ame a ti y tú me ames a mí. Yo te cuide a ti y tú me cuides a mí. Yo sea tu guarda y tú mi guarda. Porque si yo no aprendo a amarte aquí en la tierra, no voy a aprender a amarte en el cielo. Eso no es verdad. Porque dice que el que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, el que no ama, permanece en tiniebla. Primera de Juan capítulo 1. El que no ama a su hermano, permanece en tiniebla. Ahora bien, vamos a irnos a unos versículos o citas bíblicas que son relacionadas al nuevo nacimiento. Están relacionadas al nuevo nacimiento. Nos vamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 verso 10, nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, pero si Cristo está en nosotros, pero sí, ese sí de condición, o un sí condicional, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Es decir, lo que está muerto nada sabe, ni oye, ni siente, ni parece. Es decir, si Cristo está en mí, de mí hacia ti debe de salir amor, no odio ni rencor, porque dice que el cuerpo está muerto. Si Cristo está en mí, o si Cristo está en ti, y eso es lo que Dios quiere. Eso es parte del nuevo nacimiento. Si Cristo está en ti o en mí, el cuerpo, a la verdad, está muerto. Pero hay un caso también en el capítulo 6 de Génesis que también tiene que ver con el nuevo nacimiento, pero también tiene que ver con el nacimiento en la carne. Yo decía ahorita que cuando Adán pecó y tuvo un hijo llamado Set en lugar de Abel, ya los hijos que tiene Adán no salen conforme a imagen y semejanza de Dios, porque el cuerpo de nosotros está inmundo y necesita ser restaurado, y esa es la promesa que se nos hace en Cristo Jesús, de que Dios nos dará un nuevo cuerpo restaurado, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Pero aquí en la tierra tenemos que acercarnos a Cristo para que esas condiciones se cumplan en nuestra vida. Yo decía eso, de que el hijo que tuvo Adán ya no nace a imagen y semejanza de Dios. Es decir, le decía también que nosotros heredamos la naturaleza carnal de nuestros padres. Si nos vamos a Salmo 51, capítulo 5, allí en el Salmo nos dice cómo es nuestra naturaleza. Salmo 51, capítulo 5 nos dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, en maldad he sido formado. Quiere decir que tú y yo somos pecadores desde que el espermatozoide fecunda el óvulo de nuestra madre. Somos pecadores desde ahí. Desde ahí nacemos siendo enemigos de Dios. Oye, desde el óvulo, desde ahí nacemos siendo enemigos de Dios. Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nosotros que heredamos esa naturaleza carnal, es decir, hemos nacido en la carne. Pero hay otro nacimiento, que es el que Jesús nos ofrece, del cual Jesús le habló a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Cristo nos ofrece en Juan 14, nos hace una promesa: mira, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, el reino de los cielos está allá en el cielo. El reino del Padre está en el cielo. Y allí es que Cristo nos ofrece
introducirnos allí en el cielo. Pero necesitamos nacer de nuevo, porque Jesús le dijo a Nicodemo eso, pero también nos lo dice a nosotros, porque la palabra de Dios está escrita para nuestra enseñanza. No tan solo a Nicodemo le dice eso, sino a todos nosotros, porque Dios no quiere que nadie perezca. Y es importante que se sepa esto. El nuevo nacimiento, eso es necesario, es imprescindible. Es como el agua. Usted y yo no podemos vivir sin beber agua. Necesitamos agua. Si dejamos de beber agua, nos deshidratamos y podemos morir. Así mismo el nuevo nacimiento, el nacer del agua y del Espíritu. Si el nacer de agua hace alusión al bautismo de arrepentimiento, donde se confiesan los pecados, y nacer del Espíritu es nacer de Dios, y podemos encontrar esto en el capítulo 1 de Juan, en el verso 13. Fíjate que nuestra naturaleza, ¿cuál es? Dice que en maldad he sido formado. Tú y yo hemos sido formados en maldad. Dice Salmo 51, verso 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que somos pecadores desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. Desde ahí somos pecadores. Desde ahí nace, somos enemigos de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su infinita paciencia, en su infinito amor, ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el hombre no busca a Dios, sino es Dios que busca al hombre. Fíjate, es decir, nuestra maldad en nosotros es tan fuerte que nosotros no buscamos a Dios, sino es Dios que busca al hombre. ¿Cómo? Dios anunciando su palabra, dejando oír su palabra. ¿Por qué? Porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Es decir, es un regalo que Dios le da al hombre, la fe. La palabra de Dios es un regalo también. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos da a nosotros. Todo es un regalo. Entonces, como nosotros hemos sido formados en maldad, hay un caso que se da en Génesis capítulo 6, del verso 1 en adelante, donde allí nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Es decir, al ver los hijos de Dios. Cuando aquí habla de hijos de Dios no se refiere a ángeles del cielo, se refiere a hombres. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, oigan la respuesta de Dios. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. ¿Por qué Dios dice esto? Porque aquellos que eran hijos de Dios, es decir, habían nacido de nuevo. Todo hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Todo hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, es aquel que acepta a Jesús, que cree en su nombre y se le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Es decir, este nuevo nacimiento no es por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. O sea, esto podemos encontrarlo en Juan, capítulo 1, del verso 12 al 13. Es decir, el nacimiento que Dios le da a aquellos quienes creen, a aquellos quienes lo reciben, es un nacimiento de Dios. Es decir, si esto aquí era mencionado hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres, hay una diferencia. Hijas de los hombres, es decir, que esas no eran hijas de Dios, sino hijas de los hombres. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque Noé, que era de esa generación, porque no solamente era Noé hijo de Dios, también se mencionan aquí hijos, habían más hijos de Dios, habían personas que habían nacido de nuevo. Es decir, en el Salmo 51 nos dice que nosotros hemos sido formados en maldad, y en pecado me concibió mi madre, pero en Dios recibimos una nueva simiente, un nuevo nacimiento. Pero estos hijos de Dios contaminaron sus cuerpos haciendo yugo desigual, casándose con mujeres que no temían a Dios, mujeres que no habían nacido de nuevo. O sea, eran mujeres que no temían a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se comete un yugo desigual, las cosas se tornan peores. Es decir, y el corazón de aquellas personas era de continuo mal. Pero Noé, en su tiempo, Noé se llegó a una mujer que también era temerosa de Dios. Noé no hizo yugo desigual, porque dice la misma palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 6, del verso 14 en adelante, que ¿qué parte tiene la justicia con la injusticia? Es decir, Dios no manda a sus hijos a que se junten con personas que no tienen temor de Dios. ¿Qué parte tiene la justicia con la injusticia? O Cristo con Belial, o la luz con la tiniebla. No tienen parte, no se ligan. Entonces, estos hijos de Dios se dejaron llevar por los ojos. Los ojos es una de las venidas del alma, que aunque usted y yo hayamos nacido de nuevo, aunque usted y yo hayamos nacido de nuevo en Cristo, debemos tener cuidado, porque vivimos en un cuerpo de muerte, un cuerpo que los designios de la carne no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, combaten contra la ley del Espíritu, contra los designios del Espíritu, y el del Espíritu contra el de la carne. Y para poder vencer el pecado, necesitamos ¿el qué? Al Espíritu Santo. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. También. ¿Por qué? Porque fíjate, estos hijos de Dios no permanecieron en su nuevo nacimiento, sino que se dejaron llevar por los sentidos, los ojos. Los ojos son una de las avenidas del alma. El olfato, el gusto, los oídos son avenidas del alma, que debemos cuidar con la ayuda del Dios Todopoderoso, de no dejar que lo de afuera afecte lo de adentro. Entonces, lo de afuera que ellos vieron afectó lo de adentro, activó el mal que de por sí está en nosotros, porque fuimos formados en maldad, y en pecado no concibió mi madre, y tenemos la ley del pecado en nosotros. Sí, no tenemos nuestra carne. Entonces, dejaron ellos que lo de afuera afecte lo de adentro. Pero Noé halló gracia, dice aquí, ante los ojos de Dios. Noé había nacido de nuevo. Noé sí había nacido de nuevo. Noé no se dejó llevar por los sentidos, sino se mantuvo todo el tiempo con una esposa, con una mujer. Se mantuvo Noé y le fue fiel a Dios. Sus hijos también le fueron fieles a Dios, las esposas de sus hijos, de manera que solo 8 entraron en el arca. Solo 8. Hay otro caso también de por qué es importante el nuevo nacimiento.
¿Se acuerdan de David? El rey David. Cuando David se llegó a la mujer de su soldado, a la mujer de Urías. Eso podemos encontrarlo en 2 de Samuel, en el capítulo 11. ¿Se recuerdan David y Betsabé? ¿Qué pasó con David? David tenía el Espíritu Santo. David tenía el Espíritu Santo. Ahora bien, el hecho de que yo tenga el Espíritu Santo, de que tú lo tengas, oye, el Espíritu Santo no va a tomar decisiones por nosotros. Nosotros nos compete tomar la decisión. El Espíritu Santo lo que hace es que nos advierte y nos fortalece para hacer lo bueno. No podemos hacer lo bueno por sí solos. Es un regalo que Dios nos da. Nos fortalece por el Espíritu Santo. Pero una vez que somos fortalecidos con poder por el Espíritu Santo, nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones de hacer lo bueno. Está en nuestra mano hacer lo bueno, una vez que el Espíritu Santo nos fortalece. Miren este caso de David. Este es un caso que quiero leerlo aquí. Dice, aconteció al año siguiente, 2 de Samuel capítulo 11, del verso 1 en adelante. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Oigan, dice aquí que salen los reyes, pero David no salió. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes. David debía estar allí, pero no salió. Vamos a ver dónde se quedó David. Dice, un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, a la cual era muy hermosa. Es decir, David la vio. Es decir, el hecho de que él vea la primera vez no quiere decir que está pecando porque vio la primera vez. Si usted vio una mujer desnuda, lo que usted tiene que hacer es, si vio a la mujer desnuda, mirar para otro lado. No quedarse mirando, como David, que se quedó mirando a la mujer desnuda. Es decir, un día al caer la tarde se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Envió David mensajero que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Oye, David durmió con la mujer de su soldado. Por eso que es necesario el nuevo nacimiento. David tenía el Espíritu Santo. Pero el hecho de que David tenía el Espíritu Santo, vuelvo y te repito, el Espíritu Santo no toma decisiones por nosotros. No. El Espíritu Santo nos ayuda en el nuevo nacimiento, a nacer de nuevo, a dejar esta naturaleza carnal que nosotros tenemos pecaminosa. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que nos fortalece para que nosotros no cometamos lo malo. Él no toma la decisión por nosotros. Somos nosotros que tomamos la decisión de hacer lo malo o de hacer lo bueno. Sabemos que nosotros por sí solos no podemos hacer lo bueno, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, capítulo 8, 12, por ahí, o 10, no recuerdo bien, pero está en el 8. Dice que los designios de la carne no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, no se ajustan a la ley de Dios. Por más que usted y yo querramos serle fiel a la ley de Dios, solo no podemos. Y el mismo Jesús lo dice en Juan capítulo 15, en el verso 3, donde él dice que fuera de mí nada podéis hacer. Y es verdad, si no estamos conectados con Cristo, tú y yo no podemos hacer el bien. Y es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, que tú y yo nazcamos de nuevo. Primero nosotros heredamos la simiente de nuestro Padre, que es esa naturaleza carnal pecaminosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que nacer de nuevo. Jesús nos promete, como te dije ahorita, introducirnos al cielo. Al cielo.
donde él dice que Juan 14, 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me voy y os prepararé lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Jesús promete que Él va a volver. Y Él dice, oigan, crean en mi Padre, crean en mí. Es decir, confíen en mi Padre, confíen en mí. Como dice en el Salmo 37:4, donde dice que confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. En el Salmo 37. Es decir, no solamente Jesús dice cree, sino que hagamos el bien también. Porque solamente creer no es suficiente. Va de la mano el creer con las obras. Yo puedo decir que creo en Jesús, pero estoy en la esquina emborrachándome, pero digo que creo en Jesús. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, que los demonios tiemblan y creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Es decir, que si solamente decimos que creemos en Dios, seríamos como los demonios, que nada más decimos que creemos y temblamos. Dios, Jesús le había dicho a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Es necesario. ¿Sabe lo que significa la palabra necesario? Algo que es imprescindible, algo que es indispensable, como el agua. Usted y yo no podemos vivir sin agua. Asimismo, no se concibe un cristiano que diga que es de Cristo y que no haya nacido de nuevo. No podemos ser el mismo. Una vez que hayamos tenido un encuentro con Jesús, no podemos ser el mismo. Y Dios quiere que cada hombre de la tierra, cada mujer, cada niño, cada adolescente, nazca de nuevo. ¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento? Porque mira lo que hizo David. David se acostó con la mujer de su hermano. Es decir, David, en vez de caminar por el Espíritu, caminó por la carne. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a ti y a mí. Que dejemos de caminar por la carne. Que si tú tienes una esposa y yo tengo la mía, que le seamos fieles a nuestra esposa. No nos dejemos que lo de afuera afecte lo de adentro. Por ejemplo, David, cuando vio a esa mujer desnuda que se llama Betsabé, ¿verdad?, bañándose, muy hermosa, una de la venida del alma, los ojos, hermano mío. ¿Cómo fue que el enemigo engañó a Eva? Vamos donde Eva, capítulo 3, Génesis, y ustedes verán cómo fue que el enemigo engañó a Eva. Debemos de cuidar los ojos, que es una venida del alma, los oídos, que es otra venida del alma, el olfato es otra venida del alma, y el gusto, sí, es otra venida del alma. Entonces, fíjate, en el capítulo 3 de Génesis, donde nos dice allí que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué empezó el enemigo a atacar primero a la mujer? El oído. Hermano, escuche, mire, el oído es una venida del alma, el oído. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero aquí, ¿quién es que le está hablando? La serpiente, y le está atacando como el oído a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Empezó a atacar los oídos. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La mujer está hablando con la serpiente, pero vuelve y le responde el enemigo de nuevo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, le atacó el oído otra vez, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y atento aquí, al ver la mujer, oiga bien, al ver, el verbo ver, al ver la mujer
que el árbol era bueno para comer. ¿Era bueno para comer qué? El gusto, la boca, el tacto. Bueno, que para comer, dice, agradable a los ojos. Es decir, no tan solo el enemigo le atacó esta venida del alma al oído, sino le atacó los ojos. Ella vio que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y al final, lo de afuera, lo externo, afectó lo interno, la mente. Y dice aquí que tomó de su fruto y comió. Es decir, ella tomó del fruto y comió, ¿verdad? Y dice aquí, y dio también a su marido, el cual comió al igual que él. Es decir, tuvo que haber visto una conversación entre Adán y Eva. Porque una vez que el enemigo lleva a una persona a pecar, no se queda ahí con esa persona, la sigue llevando para influenciar a otros. Tuvo que haber una conversación entre Adán y Eva, porque ella no le va a dar el fruto así, porque si, mira el fruto, toma. Y Adán dice que comió, dice que sin que haya una conversación. No. Tuvo que haber una conversación. Tuvo que haber una conversación que ella lo convenció y él escuchó la voz de su mujer y pecó. Es decir, también a Adán le atacan una de la venida del alma, los oídos y también los ojos. Porque mira lo que dice aquí al final, casi mente. Mira lo que Dios le dice a Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por cuanto obedeció que a la voz de la mujer. Quiere decir que la mujer le habló a Adán. Lo que la Biblia no registra, qué fue lo que le dijo, pero le habló. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente o de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Te estoy oyendo eso? Es decir, las avenidas del alma. Y eso que Adán venía directamente de Dios, no como usted y como yo. Usted y yo, y sea, lo que voy a decir no justifica que hagamos lo malo. No estoy justificando lo malo. Sino lo que quiero hacer una diferencia entre que Adán, cuando Adán fue hecho, dice la palabra de Dios que Dios dijo, sacamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en el capítulo 1 de Génesis, versos 26-27. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hizo a la mujer también. Es decir, Adán no tenía el peso del pecado como nosotros. En Salmo 51 dice, Salmo 51, verso 5 dice que en maldad fui formado. Adán no fue formado en maldad. Tú y yo hemos sido formados en maldad. Pero eso no justifica que no hagamos el bien. Lo que quiero decir es que Adán no tenía el peso del pecado y podía ser fiel. Adán tenía la capacidad, su mente no estaba degradada, porque la tuya y la mía, desde Adán hasta ahora, desde que se pecó hasta ahora, la gente se ha degradado. Incluso la gente ha reducido hasta en tamaño, porque antes habían gigantes, antes eran grandes las personas. Los antidiluvianos eran grandes, y aún después de los antidiluvianos hubieron todavía esa descendencia de gente grande, gigante, porque Adán era grande también. Si habían gigantes antes del diluvio, Adán también era gigante, Adán era grande y Eva también eran grandes. Pero también el hombre se ha ido degradando en la mente, ha sido degradado, y en tamaño también ha sido degradado. De manera que desde Adán hasta ahora, usted y yo cargamos con ese peso del pecado y no podemos serle fiel a la ley de Dios si no dependemos de Cristo, si no estamos unidos al tronco verdadero, a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos hacer nada. Adán y Eva tenían la gloria de Dios, estaban hechos perfectamente, podían serle fieles a Dios, perfectamente fieles. Adán y Eva podían ofrecerle perfección a la ley de Dios. Usted y yo no podemos ofrecerle perfección a la ley de Dios si no estamos unidos a Cristo. Ahora, si estamos unidos a Cristo, podemos ofrecerle perfección a la ley de Dios, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y Dios dice que poderoso es Él
para mantenernos sin mancha y sin caída delante de su presencia. ¿Usted cree que eso es así? Vayamos a Lucas, para que usted vea lo poderoso que es Dios para mantenernos sin caída y sin mancha delante de su presencia. Vayamos a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, allí vamos a encontrar en el verso 5 que Dios es poderoso para mantenernos sin mancha y sin caída. Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías, recuerden que es el padre de Juan el Bautista. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, oiga aquí, ponga oído aquí. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Usted sabe lo que una persona irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? Hermano, no había tacha en esa pareja de esposos. Todo lo hacían perfectamente. Guardaban la ley de Dios perfectamente. ¿Pero por qué? Porque ellos dependían de Dios, estaban unidos a Dios, estaban unidos a la vía, al tronco verdadero. Estaban unidos a Dios. Usted y yo solo no podemos ofrecerle eso a la ley de Dios. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Porque Dios todo lo que hace es un regalo. Usted y yo no podemos guardar la ley de Dios, a menos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos fortalezca para guardar la ley de Dios. Pero no es que el Espíritu Santo nos va a obligar, Él solamente nos va a fortalecer. La decisión la tomamos usted y yo, como hizo David. David tenía el Espíritu Santo, pero la decisión la tomó él, no el Espíritu. El Espíritu solo lo fortaleció para hacer el bien, pero David se quedó mirando a esa mujer. Tanto que la mandó a buscar. Y no consideró que esa era la mujer de uno de sus guardias, de uno de los que estaban en la guerra. Y ya ustedes saben la historia, cómo David intentó tapar este pecado. Y así sucede muchas veces con nosotros, cuando no dependemos de Dios, que cometemos pecado, lo queremos tapar con una cosa y otra, y al fin terminamos matando a la gente. Porque David terminó matándolo, aunque sea indirectamente, pero terminó matándolo. Mira hasta dónde llega el pecado. El pecado, hermano, es horrible. Y a nosotros nos gusta el pecado, y eso es algo horrible. Y Dios lo que quiere es darnos un nuevo nacimiento que lo produce Él, para que nosotros dejemos el pecado, vivamos apartados del mal, para que lo odiemos el pecado. Porque por usted mismo y por mí mismo no podemos odiar el pecado. Eso se adquiere cuando nosotros oímos la palabra de Dios, y por el oír la palabra de Dios viene la fe, y esa fe la usamos o la aplicamos a Jesús creyéndole, y cuando creemos en Jesús se nos da la potestad, es decir, se nos da un derecho, que no todo el mundo tiene ese derecho de ser hijo de Dios, porque eso es un derecho que se nos da para nacer de nuevo. Por eso vemos que en Juan capítulo 1, vemos que dice que Jesús, dice que en el verso 9, Juan capítulo 1, verso 9, dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no es como uno decía en su ignorancia, que todo el mundo dice: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Hermano, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Incluso habemos gente dentro de la iglesia que no todos dentro de la iglesia son hijos de Dios. No todos. Y la palabra de Dios lo dice, porque dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo. Hay dos grupos: cizaña y trigo, o trigo y cizaña. Entonces dice que a los que creyeron se les dio una potestad. ¿Qué es una potestad? Es un derecho. Un derecho. Oiga, mire los favores que Dios nos hace. Nos da un derecho legal, espiritual, para que usted y yo seamos hijos de Dios. Pero
Eso siempre y cuando usted y yo recibimos a Dios y creemos en su nombre. Se nos da esa potestad de ser hecho hijo de Dios. No como dice todo el mundo, dice, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Ah, y dice la palabra de Dios que si invocamos a Dios por Padre, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso está en capítulo 1 de Primera de Pedro. O sea, todo hijo de Dios hace la voluntad de Dios. O sea, hay mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Y la palabra de Dios es clara con eso. Jesús vino a lo suyo, a lo del pueblo. ¿Quién era lo suyo? Los israelitas, a los que Dios eligió, al pueblo que Dios escogió, lo apartó. Pero esos no lo recibieron y esos decían que Dios era su padre. Esos decían que ellos eran hijos de Dios. Esos decían que Abraham era su padre. Mas sin embargo no creyeron en Jesús. Y aquí dice que a los que lo recibieron, a los que creyeron en Él, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice aquí en el verso 13, estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne. Oigan, estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, sino ni por voluntad de varón, sino de Dios. Oigan, usted y yo cuando nacemos heredamos nuestra primera naturaleza, que es pecaminosa. Heredamos la naturaleza de nuestro padre, la naturaleza del primer Adán. Ahora bien, cuando nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, ahora recibimos una segunda naturaleza, una nueva simiente, la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Y ese nacimiento no es de carne ni de sangre, sino de Dios. ¿Por qué ese nacimiento no es de carne ni de sangre? Porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice también en 1 de Juan, capítulo 3, verso 6, dice que el que permanece en Dios no peca. Y dice, hijito, no os engañé. El que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. El que es justo o el que hace justicia es justo como Él es justo. Y mira, para que se pueda entender con más claridad lo que te estoy diciendo, te lo voy a leer directamente. Primera de Juan, capítulo 3, donde dice, del verso 6 en adelante, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oye lo que dice la palabra. Y sigue diciendo más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, la simiente ¿cuál es? Jesucristo. Mientras esa simiente está en nosotros, nosotros no nos vamos a entregar al pecado, sino que nos vamos a entregar a Cristo. Nuestra voluntad la vamos a entregar a Cristo para hacer el bien. Usted puede ver eso en la vida de Pablo, o en la vida del mismo Job. Job no pecó. Cuando Job se consagró a Dios, fue consagrado a Dios, que se apartó del mal, como el mismo Dios dice, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una gente apartado del mal es una gente que no practica el mal. Él se consagró a Dios. Y aún el enemigo, haciéndole de todo, mira, le mató sus ganados, luego le mató los hijos, luego le causó una lepra en el cuerpo, una enfermedad desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job mantuvo su integridad. Incluso hasta la mujer, el enemigo la puso en contra de Job. Y Job mantuvo su integridad. ¿Quién dice eso, que mantuvo su integridad? Dios. ¿Por qué? Porque Job estaba en Cristo, estaba en Dios. Tenía la simiente de Dios en él. Y se cumple la palabra de Dios, que el que permanece en él no peca. Ahora, ¿por qué pecamos nosotros? Porque nos separamos de él.
No hay otra explicación. Cuando tú y yo nos separamos de Dios, nos separamos de Él. Siempre que los discípulos de Cristo, los apóstoles querían pecar, no lo hacían en la presencia de Cristo, sino que se separaban de Cristo cuando querían pecar. Porque en la presencia del Señor nadie peca. Cuando nosotros pecamos es porque queremos pecar. David, cuando miró a su mujer, esa mujer ajena, nadie lo obligó a pecar. Tomó la decisión de pecar. Pero él tenía el Espíritu Santo. Pero tomó la decisión. Y eso es lo que pasa. Cuando tú y yo tomamos la decisión de pecar, fue porque nos separamos de Dios. Pero atado a Dios no se peca. Permaneciendo en Dios no se peca. Es cuando tú y yo pecamos, es cuando nos soltamos de Él. Me quiero soltar de Dios y me suelto. Y me voy a pecar. Solamente así se peca. Cuando yo dejo de permanecer en Él. Pero permaneciendo en Él no se peca, porque es que, fíjate, nosotros somos como rama injertada en la vid, que es Cristo. Si una rama es injertada en la vid, puede sobrevivir y puede florecer y puede dar fruto. Pero si es desgajada de la vid, olvídate que no va a dar fruto, se va a secar, se va a morir, hay que tirarle al fuego. Y eso es así. Tenemos también otras citas bíblicas que también nos revelan el nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu, que como Romanos, por ejemplo, capítulo 7, verso 5. En Romanos capítulo 7, verso 5 dice: mientras vivíamos en la carne, este es el apóstol Pablo hablando, mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Es decir, mientras vivíamos en la carne, dice el apóstol Pablo. Si cuando él vivía en la carne, el apóstol Pablo hacía de todo. Pero ahora que el apóstol Pablo es, una vez que el apóstol Pablo se encuentra con Jesús en camino a Damasco, cuando él quería perseguir a los cristianos, y que Dios le responde a Pablo, que está en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 10. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo responde: ¿quién es, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Cosas duras te dan cosas contra el aguijón. Si Pablo, cuando se encontró con Jesús, no fue el mismo, hermano. Todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Jesús no sigue siendo la misma persona. Y si usted se pone a estudiar la vida entera de Pablo, después que se convirtió a Cristo, usted va a ver que Pablo no pecó, se mantuvo fiel hasta la muerte. Usted se estudia la vida entera de Cristo y usted verá que Pablo se mantuvo fiel. Porque había nacido de nuevo, que eso es lo que Dios quiere, un nuevo nacimiento. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, porque cuando tú naces de nuevo, o yo nazco de nuevo, hermano, nos haremos un bien uno al otro. Y es una de las condiciones para entrar al reino de los cielos, donde Dios quiere llevarnos al reino de los cielos. Pero no tan solo para introducirnos al reino de los cielos, sino para que también hagamos el bien aquí en la tierra. Porque si nosotros no obedecemos aquí a Dios en la tierra, no hacemos el bien aquí en la tierra, vamos a poder hacer el bien allá en el cielo, donde todo en el cielo se respira es santidad, donde todo lo que se respira en el cielo es amor y obediencia y sumisión con humildad y de voluntad propia a la ley divina de Dios. Si aquí yo no soy capaz de obedecer a Dios, no voy a ser capaz de obedecerlo en el cielo, donde ya todos esos ángeles son santos, con gente santa que nos vamos a encontrar allá. Entonces tenemos que estar listos aquí en la tierra primero. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario, digo, no te maravilles de que os dije que es necesario nacer de nuevo, es necesario. Imagínense un barrio, Lomina entero, imagínense, Lomina entero, el sector Lomina entero, y que toda la familia del sector Lomina entero haya nacido de nuevo. ¿Cómo sería Lomina? Un paraíso aquí en la tierra. Si cada familia, si todo el mundo nace de nuevo. Y eso es lo que quiere Dios, producir ese nuevo nacimiento. Porque sin ese nuevo nacimiento, usted y yo seríamos cristianos en vano.
No se concibe un cristiano sin el nuevo nacimiento y sin el Espíritu Santo. Porque dice la misma palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es como perder el tiempo. Hay que buscar ser de Cristo. Hay que buscar ser aprobado por Dios. Dice el otro verso, en el mismo capítulo, el 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, el apóstol Pablo, analizándose él mismo, ve que el querer el bien está en él, pero no el hacerlo. Y eso está en todos nosotros. En ti y en mí, el querer el bien está, pero no el hacerlo. Siempre vivimos pecando, porque no nos hemos querido unir a la vid, al tronco verdadero, que nos ayuda a consagrarnos, nos ayuda a santificarnos. Pablo se unió a la vid, porque Pablo vivió una vida santa. Pablo vivió una vida santa, apartada del mal. Pablo no vivía pecando, no. Pablo vivió una vida santa, consagrada a Dios. Consagrada. Pablo vivía pecando cuando él no conocía a Cristo. Pero después que conoció a Cristo y recibió el Espíritu Santo, se le dio la capacidad de hacer lo bueno, porque el Espíritu Santo fortalece a cada hombre para que haga lo bueno. Y sigue diciendo el otro verso, 25. Dice: gracias doy a Dios, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Pablo está haciendo una diferencia. Recordemos que Dios prometió en el Antiguo Testamento dar un nuevo corazón, ¿verdad? Si usted quiere, lo leemos en Ezequiel. Por eso el apóstol Pablo dice que con la mente él sirve a la ley de Dios. Si vamos a Ezequiel capítulo 11, 19 y 20, vemos allí la promesa que Dios hace. Dice Jehová: y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué Dios hace eso? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Es decir, que si Dios no pone un corazón nuevo en usted y en mí, usted y yo no vamos a poder nunca andar en los preceptos divinos, por la fe en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Nunca vamos a poder, si Dios no pone un corazón nuevo. Por eso que yo le digo, y no yo, lo dice la Biblia, es un regalo. Dios todo lo que hace con nosotros es regalarnos. Usted y yo podemos producir un corazón nuevo. Usted y yo podemos producir un corazón nuevo. No, porque lo que sale de nosotros es maldad. El mismo Salmo 51, verso 5 nos dice, y nos acabó de decir, que usted y yo hemos sido formados en maldad. Oiga bien, en maldad hemos sido formados. ¿Y dónde es que uno es formado? En el vientre de la madre. Desde ahí hemos sido formados en maldad. Y en pecado me concibió mi madre. Oye, ¿dónde fuimos concebidos en pecado? Desde el óvulo, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. Usted y yo somos formados en pecado y en maldad. O sea, usted y yo no tenemos la capacidad de producir corazón nuevo, corazón limpio. Por más que usted y yo querramos limpiar nuestro corazón, no podemos. Tiene que el Espíritu Santo, o sea, primero tenemos que acercarnos a Jesús y el Espíritu Santo con fortalecernos. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Cristo es un regalo que Dios nos da. El nuevo corazón es un regalo que Dios nos da para poder andar en sus mandamientos. Entonces, mira lo bueno que Dios, mira lo amoroso que Dios sabe que ni tú ni yo tenemos la capacidad de producir un corazón nuevo, de quitarnos el corazón de piedra que tenemos, porque tenemos un corazón duro, hermano. No es que usted y yo somos buenos, usted y yo no somos buenos, usted y yo somos malos. La palabra lo acaba de afirmar, porque nacemos pecadores, fuimos formados en maldad, en pecado fuimos concebidos. Es decir, no somos buenos, no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que sale de nosotros es pecado y pecado y pecado. El mismo Jesús dijo que del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas, el adulterio, la fornicación, el asesinato, la maledicencia.
¿Por qué usted cree que usted ve tanto feminicidio en la República Dominicana? ¿Eh? Tanta hombre que engañan a su esposa y esposas que engañan a sus hombres. Y la gente fornicando, acostándose sin haberse casado, sin contraer un matrimonio. ¿Por qué usted cree que usted ve todo eso? Eso porque como todavía no han nacido de nuevo, están obrando por la carne, esas personas necesitan acercarse a Jesús. Personas que yo conozco oye, yo conozco una persona que mató a su esposa, le entró a tiro. Oiga, fue una muerte fea esa. ¿Pero por qué? Porque esa persona todavía no ha nacido de nuevo, obró por la carne. Y tú y yo necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Para no obrar por la carne, sino por el Espíritu. Como dice el apóstol Pablo. Esto podemos verlo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Usted va a ver cuál es la exhortación que Dios nos da a través del apóstol Pablo en el capítulo 5, del verso 16 en adelante. Gálatas 5, verso 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabe qué significa? Que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que cuando tú y yo estamos pensando, o le estamos sirviendo a Dios con el pensamiento, o le estamos sirviendo al diablo con el pensamiento, o a la carne, que es lo mismo. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Oiga bien, luchan entre sí para que usted y yo no hagamos lo que quisiéramos. Uno de los dos. En el mundo se mueven solamente dos grupos. Un grupo que le sirve a Dios y un grupo que le sirve al enemigo. O con el pensamiento le estamos sirviendo a Dios o al enemigo. Por eso ellas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dios quiere que hagamos lo bueno. Pero fíjate, ¿qué más sigue diciendo esto? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Tú me entiendes? Cuando estamos cometiendo adulterio, ya eso no es por el Espíritu que estamos obrando, eso es por la carne. Fornicación, inmundicia, lujuria. Usted ve por qué es necesario el nuevo nacimiento, porque todas esas cosas que se están mencionando aquí por la carne, si yo hago eso perdónenme lo que voy a decir, con una de las esposas de ustedes, o una de las parejas de ustedes que yo venga y me acueste, Dios me libre, me estoy poniendo yo como ejemplo. Hermano, es un daño que yo le estoy haciendo a usted. Y a Dios también. Porque el mismo José, cuando la mujer de Potifar quiso tentar a José, eso está en el capítulo 26 de Génesis, la mujer insistía con José, la mujer de Potifar, con el siervo de Dios. Y el siervo de Dios no quiso, en su corazón no quiso. Porque el pecado se comete desde aquí, desde la mente, del corazón, la mente. No quiso. Y ella insistía para que José durmiera con ella. Y un día, como no había nadie, estaban los guardias solamente, ¿sabes? Pero que el guardia siempre está en su puesto, tranquilo. Ella agarró a José y le dijo que duerma hoy con él. Y José empezó a explicarle: mire, no hay nadie mayor que yo en esta casa. Todo lo que está aquí, o sea, José le describió que está puesto en su mano. Y solamente de lo que se preocupa Potifar es del pan que se va a comer. Y excepto usted, que es su mujer. Es decir, lo único que no podía tocar José era la mujer de Potifar. No, ella le echó mano por el manto a José. Pero, ¿qué hizo José? Pero antes de eso, de ella echarle mano por el manto a José, José le dijo: ¿cómo yo le hago este mal a mi amo y peco contra Dios? Es decir, que si José, oiga como lo entendió José, y que es así, si José se acostaba con la mujer de Potifar, le iba a hacer un daño a Potifar, iba a pecar contra Dios. Porque todo pecado que usted y yo cometemos contra Dios.
y la violación a uno de los mandamientos de Dios es un daño que se genera en el otro. Hay gente que no lo ven así eso. La gente que no lo ven así. Creen que es fe, solamente fe y ya. Ah, fe. Oye, la fe es importante, es una condición, pero la obra también es importante, porque las obras muestran si usted y yo estamos verdaderamente arrepentidos de nuestro pecado. Porque la obra que hizo José ahí de no acostarse con esa mujer y decirle a esa mujer, mira, cómo yo le hago este mal a mi amo y peco contra Dios. No solamente fe, como yo te dije ahorita, en Santiago capítulo 2 nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios los demonios, ¿verdad que no? Ellos no hacen la voluntad de Dios. Entonces, no es solamente fe, la fe va de la mano con la obra. Usted, si va en un barco y está remando, usted no va a remar con una sola mano. Si tiene dos remos, usted usa los dos remos, y dos remos yo creo que es mejor que uno, porque cuando tú remas con un solo, es incómodo remar con un solo. Cuando tú vas en un barquito, ¿verdad? Una barquilla. Pero si usted lleva dos remos es mejor. Imagínese que del remo derecho está la fe y del remo izquierdo está la obra. Ellas dos van juntas. Y combinan las dos y se ayudan. Pero no me digan a mí que solamente fe y ya. Ah, si José hubiese querido, dice, yo tengo fe en Dios. Yo me puedo acostar con la mujer de Potifar, porque yo tengo fe en Dios. No es solamente fe, hermano, también las obras. Porque Dios manda a través del mismo apóstol Pablo, nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es uno que más habla de la fe aquí en la Biblia? El apóstol Pablo. Apóstol Pablo es uno que más habla de la fe en la Biblia. Pero mira lo que nos dice en Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que el apóstol Pablo entendía muy claro qué era la fe y qué eran las obras. Y sigue diciendo en el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que esto que dice el apóstol Pablo es tan importante que hasta el reino de Dios se pierde por practicar esta cosa. Oye, hasta el reino de Dios podemos perderlo nosotros por practicar estas cosas que mencionó, que son de la carne. No es solamente fe, es fe y obra. Si Jesucristo se hubiese llevado de eso, Jesucristo hubiese pecado también y no hubiese guardado la ley de Dios. Porque Jesucristo también tuvo fe en su Padre, pero no pecó, dice la palabra de Dios. Jesucristo guardó la ley de Dios. Es decir, que la gracia y la ley van juntas. La gracia, que tú y yo no podemos ser salvos por nuestro propio mérito, por nuestras propias obras, ¿verdad? Pero Dios quiere hacernos nacer de nuevo para buenas obras, no para malas obras. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo le da a los Gálatas, pero me la da a mí personalmente, te la da a ti personalmente, porque nada más no solo a los Gálatas. En ese tiempo fue a los Gálatas, pero hoy es para ti y para mí, que no andemos conforme a la carne. Hermano, imagínate que, oye, cada hombre en el mundo hubiese nacido de nuevo. Esto fuera un paraíso, el mundo aquí en la tierra. No existiera virus. Ese virus de pandemia que anda ahora es un invento de los hombres. Si esa persona, y Dios que me perdone si estoy levantando calumnia, pero yo estoy en creer que eso fue un hombre. Si esa persona hubiese nacido de nuevo, ¿usted cree que iba a hacer eso? No iba a hacer eso. Eso no existiera virus. Hoy en día no existiera virus, ni pandemia, ni esas cosas. Si cada hombre en el mundo nace de nuevo. Por eso Jesús dice, os es necesario. Jesús sí hace promesa. Miren, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús dice eso en todo tiempo. Estamos en tiempo de peste, pandemia.
Jesús también dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Estamos desempleados, no tenemos trabajo. Jesús también dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús, qué sé yo, tenemos problemas matrimoniales, problemas entre vecinos. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Él dice, seguid la paz con todo el mundo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Son condiciones, son condiciones. No es solamente quedarse ahí que, yo creo en Jesús, yo creo, y haciendo y deshaciendo por ahí. No, hermano, no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que sí, yo tengo que creer en Dios porque eso lo da Dios, la fe. No me lo invento yo, la fe la da Dios, porque viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecer, no para hacer buenas obras. Él no nos obliga. El Espíritu Santo no obliga a nadie, porque el gobierno de Dios no se basa en obligar a la gente a que lleguen a Él y a que hagan lo bueno, no. El gobierno de Dios se basa en persuadir, en convencer, porque dice Jesucristo en Juan 16 que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, entonces el Espíritu Santo lo exhorta a acercarse a Jesús. No lo obliga, lo exhorta, que se acerque a su Salvador, al Salvador que es Cristo Jesús. Hermano, es necesario el nuevo nacimiento, muy necesario. Pero vamos a ir a esta cita, esta última cita bíblica, que es extremadamente importante, y le exhorto que le ponga mucha atención a esta cita bíblica que está en Romanos 8, muy importante, para todo hombre en el mundo, para cristiano y no cristiano, muy importante. Vamos a empezar desde el verso 1 y vamos a ver lo que nos dice esta cita bíblica. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que habíamos acabado de leer en Gálatas 5? ¿Qué es lo que es andar conforme a la carne? Habíamos leído que las obras de la carne son manifiestas, que son adulterio, fornicación, lujuria, inmundicia, maledicencia, celo, pleitos, orgía, envidias, borrachera. Eso habíamos leído, ¿verdad? Entonces aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que si andamos conforme al Espíritu, es porque tenemos el Espíritu. Y si andamos conforme al Espíritu, es porque no andamos por ahí fornicando, ni adulterando, ni hablando mentiras, ni envidiando a nadie. Porque si ya yo como cristiano envidio a mi hermano, ya no estoy andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y sigue diciendo, porque la ley del Espíritu, es decir, Espíritu aquí lo pone en mayúscula, indicando el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga bien, el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, en Cristo, porque todo es en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. Quiere decir que Pablo, que antes que era perseguidor de los cristianos, que él mismo también decía que él era, porque él era fariseo de fariseos, y hebreo de hebreos, decía él. Pablo, en su tiempo, que decía que él era de Dios, que él era hijo de Dios, porque los escribas y fariseos decían eso, eran esclavos y no lo sabían. Eran esclavos de la ley del pecado. Y así sucede con nosotros hoy. Usted y yo puede que digamos, no, pues yo soy hijo de Dios, yo le sirvo a Dios. Y el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos examinemos para ver si andamos en la fe. Porque puede ser que puede ser que somos esclavos de un pecado y no nos estamos dando cuenta. Porque Pablo perseguía a los cristianos para matarlos. Y la palabra de Dios dice, no matarás. Es decir, que Pablo cometía pecado pensando que le estaba haciendo el bien a Dios, pensando que la obra que él estaba haciendo era para Dios. Y no se estaba dando cuenta que la obra que él estaba haciendo era para el mismo demonio, para el mismo enemigo. Es decir, Pablo aquí reconoce,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Pablo en aquel tiempo no tenía el Espíritu Santo. Y Pablo en aquel tiempo no era de Cristo. Porque la misma palabra de Dios nos va a decir por qué no era de Cristo. En este mismo capítulo dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Es decir, la ley era débil por la carne. No es que la ley de Dios es débil en sí, porque la ley de Dios es espiritual y es santa. Ella no es débil en sí, era débil por la carne, porque la carne es débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, el pecado ha sido condenado, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que Pablo, como andaba conforme al Espíritu, es decir, cuando él dice nosotros, se refiere a un grupo de cristianos. La justicia de la ley se cumple en aquellos que andan conforme al Espíritu. Pero si yo ando por ahí en borrachera, como dice el apóstol Pablo, en orgía, la justicia de la ley de Dios no se cumple en mí, porque estoy andando conforme a la carne. Es decir, la carne no se ajusta a la ley de Dios. Es decir, los designios de la carne no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y usted va a ver por qué. El mismo capítulo lo explica. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Ya te das cuenta por qué la carne no se cumple en la carne, la justicia de la ley. Porque el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Te ves? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que si usted y yo vivimos en borrachera y haciendo creer a la gente que somos de Dios, y hablando mentiras y envidia, y haciendo creer que estamos bien porque decimos que nada más es fe que hay que tener, hermano, no podemos agradar a Dios así. Es un engaño satánico. Y el enemigo es tan astuto que te hace creer a ti y a mí que estamos bien. Ah, no, yo estoy bien. El Señor me entiende. El Señor es amoroso, misericordioso. Sí, el Señor es amoroso y misericordioso, pero también es fuego consumidor. El Señor te da un tiempo a ti y a mí de gracia, pero ese tiempo se acaba. Da un tiempo de gracia en general, para el mundo entero, ¿verdad? Pero también da un tiempo de gracia individual. Quiere decir que cuando usted y yo morimos, ya se acabó el tiempo de gracia para nosotros que morimos individualmente. Pero para los demás, para el resto del mundo sigue el tiempo de gracia. Porque será un tiempo de gracia común, pero será un tiempo de gracia también individual, que cuando usted y yo morimos ya se acabó. Ahí, el tiempo de gracia para nosotros que morimos. Pero hermano, debemos asegurar el nuevo nacimiento, porque eso es vital. Vital. Y vamos a ver qué más es vital en este mismo capítulo. Pero vosotros no vivís según la carne, dice el verso 9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, hay un sí de condición. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí viene el sí de condición, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Oiga cómo dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y viene otro sí de condición, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que es vital. Es como el agua también, que no podemos vivir sin agua. Así tampoco un cristiano no puede vivir sin el Espíritu Santo. O sea, no se concibe un cristiano sin el Espíritu Santo. Porque es que no somos de Cristo si no tenemos el Espíritu Santo. Y fíjate que te lo pone en mayúscula, señalando que ese es el Espíritu Santo a que se refiere. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted o yo no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Es decir, tenemos que procurar tener el Espíritu. Esa debe ser nuestra oración diaria. Esa debe ser nuestra oración diaria, pedir el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Dos peticiones importantes que debemos hacer diario, a toda hora.
pedir el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Porque si yo no tengo el Espíritu, no soy de Cristo. Si no tengo el Espíritu de Cristo, me dice la palabra. Y si no he nacido de nuevo, no entraré tampoco al reino de los cielos. Y si no he nacido de nuevo, pasarán todas las cosas que te he leído por la palabra. Si yo no he nacido de nuevo, voy a obrar por la carne. Si yo no he nacido de nuevo, voy a estar envidiando a mi amigo, a mi hermano. Me le voy a estar acostando con su mujer. Le voy a estar dando mentiras. Voy a hacer de todo porque no he nacido de nuevo. Entonces hay que procurar nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, no te maraville de que os digo, de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero en el verso 10, oye lo que sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ojo con esto, y si el Espíritu de aquel, está en mayúscula indicando el Espíritu Santo, y si el Espíritu, ese sí, hermano, la mayoría de los sí en la palabra de Dios son sí de condiciones. Óigalo bien para que usted entienda. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Oiga bien lo que dice, ¿usted entendió? Oiga, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu Santo que levantó a Jesús, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, es decir, si el Espíritu está en vosotros. ¿Por qué? Porque habíamos leído más para atrás que si el Espíritu, ¿verdad? Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Es decir, si el Espíritu de Dios está en mí, Jesús cuando venga en gloria me va a vivificar, me va a levantar en la primera resurrección y me va a introducir en los lugares celestiales. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, pero si yo muero sin ese Espíritu, si usted muere sin ese Espíritu, si usted y yo morimos sin haber nacido de nuevo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo nazcamos de nuevo. Si morimos sin esas condiciones, que no la producimos nosotros, sino que Dios la produce en nosotros, pero tenemos que tener una relación con Cristo diario y buscar que Dios nos ayude a hacer su voluntad, buscar que Dios nos ayude a guardar su palabra. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, cuando Cristo venga, no seremos levantados en la primera resurrección, lamentablemente. Es lamentable, pero es la realidad. Hay que tener el Espíritu. Hay que tener, eso es vital, el Espíritu Santo de Jehová. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo nazcamos de nuevo y tengamos el Espíritu, que nazcamos de agua y del Espíritu. Hermano, yo te exhorto a ti, y también me lo digo a mí mismo, que nos relacionemos con Dios. Tomemos nuestra Biblia, oremos, estudiemos la palabra de Dios, oye, con más intensidad que nunca. Recordemos que estamos pasando los últimos capítulos de la historia de la tierra. Esto, mira, a la tierra le queda poco tiempo. Ya esta historia de la tierra le queda poco tiempo y Satanás ha redoblado sus esfuerzos para obtener victoria sobre nosotros, para que tú y yo no seamos introducidos allí donde Jesús nos prometió allí estar, en aquellos lugares que Él fue a preparar, y Él dijo que viene y nos va a llevar allí. Entonces Jesús va a cumplir su palabra conmigo o sin mí, contigo o sin ti, pero la va a cumplir. Pero ojalá en el nombre de Jesús, que así como Dios quiere, que ninguna alma perezca, que tú y yo estemos en. Ojalá en el nombre de Jesús que tú y yo estemos
ahí, que seamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para cuando Cristo venga, cuando Él dé su trompeta, su voz como trompeta de arcángel, que se levanten los que han muerto en Cristo Jesús, los que están descansando ahí en Cristo Jesús, todo el que tenga el Espíritu de Cristo, lo van a levantar. Y ojalá que nosotros seamos de eso, que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros y que no se vaya, pero que nosotros tampoco no lo contristemos, que no hagamos que Él se vaya, que nosotros vivamos una vida santa en Cristo Jesús. Hermano, gracias, no por escucharme a mí, sino por escuchar la palabra de Dios. Vamos a despedir este espacio en oración para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Oremos. Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Santo Espíritu para que nos hable de tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tus santos ángeles también para que nos cerquen y nos protejan. Gracias, Señor, nuevamente por este día que tú nos has dado, que es una oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de nacer de nuevo, de tener el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Padre. Tu voluntad es que no perezca ni una alma. Esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en ti y ayudar a que otros entren y permanezcan en ti. Señor Dios Todopoderoso, fortalécenos, capacítanos, fortalécenos en el hombre interior con poder, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, danos el don del verdadero arrepentimiento para perdón de pecado. Crea en nosotros un corazón nuevo, limpio, santo, agradable a Dios. Como tú has prometido, Dios, quita el corazón de piedra que tenemos y danos un corazón de carne, para que nosotros hagamos tu voluntad, así como tú lo has prometido en tu santa palabra. Gracias, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre. Bendito tu Santo Espíritu por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.